Y a esta hora de la tarde también damos con gusto la cordial bienvenida al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, al licenciado diputado del Partido Revolucionario Institucional, don Gabriel Sepúlveda. Señor diputado, un gusto saludarle, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Juan Enrique, el gusto es para mí estar con usted, que me brinde la oportunidad de dirigirme a su vasto auditorio. Le agradezco mucho esta magnífica oportunidad, Juan Enrique. Y anda muy contento, ¿no? Porque los mineros de Parral, pues, despacharon en 4 juegos a los Dorados de Chihuahua este fin de semana, ¿no? ¿Serán campeones otra vez? Bueno, pues parece ser que el equipo de Mineros de Parral se perfila al bicampeonato, así es. Chihuahua es un gran equipo, un equipo de mucha experiencia, de grandes jugadores, Juan Enrique. Y, bueno, pues es béisbol y hay uno que gana y uno que pierde, pero es un gran equipo Chihuahua. Ajá. Los pipitillas, ya no me dicen Dorados de Chihuahua, son los pipitillas de Chihuahua. La mera verdad, pues sí está, pues ahí están los números. No lo podemos negar. ¿A poco Parral fue muy benévolo con los Dorados este fin de semana? Bueno, pues ya ve que hubo 3 juegos apretados, 3 juegos buenos que podía haberlos ganado cualquiera de los 2 equipos, un gran equipo Dorados, pero bueno, pues ahora favoreció el béisbol a Parral y vamos por el bicampeonato. Así es. Bueno, seguramente van a hacer. Señor presidente, ¿por qué no hubo reforma política el día de hoy? Cuando desde temprana hora y desde la semana pasada, pues los puntos ya estaban más que consensados. ¿Por qué el Partido Acción Nacional, su coordinador Héctor Ortiz, se opuso? Dice don Enrique Serrano que por cortesía política, pues el PRI tiene la fuerza, pero quisieron mejor sacar la reforma política consensada y prefirieron esperarse hasta la próxima semana. Bueno, pues efectivamente, mire, teníamos 12 días trabajando en esta reforma política, aspectos sumamente importantes para las próximas elecciones del 2013, en las elecciones locales del Estado de Chihuahua. Y efectivamente el día de hoy todavía tuvimos sesión en el Congreso del Estado, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con la idea de seguir trabajando por último antes de la sesión extraordinaria los aspectos de la reforma electoral. En ese sentido, hubo una petición de parte de los diputados de la Comisión de Gobernación en el sentido de solicitarnos que diéramos un término más, un plazo más, que tuviéramos más tiempo para hacer un nuevo estudio, una nueva reconsideración, un nuevo análisis más profundo quizás respecto de las reformas del 2013. En ese sentido, bueno, pues se acordó por unanimidad de votos que se diera ese tiempo. No hay una urgencia, no estamos apremiados en cuanto al tiempo. Las reformas serían vigentes tenemos el tiempo, la oportunidad hasta el 14 de septiembre, aproximadamente un mes y medio. No hay esa urgencia que pudiera considerarse y consideramos en la comisión y lo aprobamos por unanimidad de votos, concedernos un nuevo término para seguir analizando y estudiando esas iniciativas. Debemos de recordar que en esta semana habría que hacerse ese nuevo análisis y estudio y tendríamos la posibilidad la próxima semana de convocar nuevamente a la Comisión de Gobernación para sesionar y ver qué puntos pueden tenerse ya consensados, estudiados, debidamente analizados y tener los dictámenes favorables. Hoy en realidad tuvimos un dictamen no menos importante también, el de la ley de remuneración, la ley que nos habla de lo que los funcionarios públicos, tanto estatales como municipales, deben de percibir en cuanto a sus ingresos. En ese sentido trabajamos el día de hoy, que era uno de los puntos que también estábamos acordando y tuvimos la iniciativa al respecto que se votó y se aprobó en el Congreso del Estado. ¿Esto incluye también a los diputados? Sí, efectivamente, a todo servidor público del Estado y del municipio. Ya se va a saber cuánto ganan los funcionarios ahora sí públicamente, porque siempre están escondiendo cuánto es lo que ganan. Sí, no, pero para empezar sí es público ya el ingreso de los ciudadanos, de los funcionarios, pero además tienen un tope. Mire, ahorita, por ejemplo, el tope sería el sueldo del gobernador, no puede percibirlo ningún otro funcionario del Estado. Los presidentes municipales tendrían que organizar y tendrían que analizar de una manera más responsable sobre los ingresos que les corresponda. Ahorita tenemos algunos desórdenes en presidentes municipales que tienen municipios con más poca ciudadanía, con más pocos habitantes,
con menos presupuesto en sí el municipio y que perciben mayores sueldos que los municipios medianos o inclusive que municipios más grandes. En ese sentido, pues vamos a poner orden en el estado de Chihuahua a funcionarios estatales y municipales que tendrán que presentarlo, en el caso del gobierno del estado, tendrán que presentar dentro del presupuesto de egresos un tabulador en el que determinen los sueldos y salarios que tengan todos los funcionarios del Estado, y los presidentes municipales también ese tabulador en su presupuesto de egresos que apruebe el Cabildo. ¿Incluyendo compensaciones? Incluyendo todo lo que es compensaciones, primas, bonos, premios, etcétera, que quede todo debidamente regulado en el Estado de Chihuahua. Diputado, ¿y qué incluye en sí la reforma política? Sabemos que se va a cortar el ciclo de gobernador de 6 a 5 años en una sola ocasión y se aumenta de 3 a 4 años la permanencia de presidentes municipales y diputados para que todo quede perfecto, homologar pues las elecciones. Sí, mire, efectivamente, hemos estado analizando esa propuesta en el sentido de aumentar a 4 años las presidencias municipales, a 4 años las diputaciones y por una sola ocasión un quinquenio del gobernador. Esto en atención a varios aspectos. Uno de ellos importante es que la OCDE, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico en Francia, que hizo un estudio acerca del estado de Chihuahua, que por única ocasión lo ha hecho de un estado, siempre lo hace respecto de países completos. En el estado de Chihuahua consideró la OCDE que era importante que los ayuntamientos prolongaran más su tiempo, dada la necesidad de que existe en el sentido de que los presidentes al iniciar sus funciones, en 3 años se considera que es poco el tiempo. Se inician proyectos, se autorizan y de aquí a que se ejecuta y se lleva a cabo, pues pasa fácilmente 8 meses, 10 meses y en 3 años pues no se pueden llevar a cabo proyectos importantes realmente para los municipios. Mira, ahí está el caso aquí, por ejemplo, de la capital del estado, el de Marco Adán Posada Martínez, sobre el famoso o la regeneración del primer cuadro. Va a terminar su administración y no va a concluir esta regeneración del primer cuadro. Un gran avance, pero no lo va a terminar él. Exacto, y una obra muy importante, sí, muy importante para la ciudad, y sin embargo ya Marco pues ya no tendrá, el presidente municipal aquí en Chihuahua no tendrá oportunidades de iniciar otro tipo de obras de esta magnitud, y claro que todo eso pues va en detrimento de una buena administración pública. En ese sentido, además de tratar de homologar con algunas elecciones federales y evitar costos y gastos respecto de campañas políticas, pues se pretende llevar a cabo esa reforma, que se está trabajando precisamente en ella y analizando la viabilidad respecto de la misma. Lo mismo podemos manifestar respecto de la iniciativa tendiente a reducir los tiempos de campaña, Juan Enrique. Hay una iniciativa en la cual se reducen tiempos de precampaña y tiempos de campaña, que las campañas sean cada vez más cortas. Esto traerá como consecuencia pues dejar a la ciudadanía tranquila, ¿verdad? Que razonen, mediten, piensen y voten respecto de una elección, pero en un tiempo prudente, que las autoridades de gobierno no tengan esa veda electoral y puedan seguir realizando sus funciones públicas que beneficien a la ciudadanía. Por ejemplo, en esta veda pasada, en estas elecciones federales de 3 meses, pues el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, pues están a la saga nada más, porque la ley les impide promocionar su obra, sus programas, por temor a que los metan a la cárcel. Sí, exactamente. Tratamos de reducir para que sean menos costosas y más provechosas para la ciudadanía en general. ¿Y aquí en Chihuahua cuánto será la reducción? Para presidentes municipales estamos analizando lo que en todo el estado sea de 30 días, nada más la campaña. Un mes de campaña. Oye, más que suficiente, ¿no? Porque fíjese, consideramos que las personas que nos hemos dedicado a la política, a nuestras comunidades, pues la gente nos conoce. No necesitamos realmente de campañas en las que nos vamos a dar a conocer. Daremos a conocer propuestas, proyectos, pero esos son en un mes más que suficiente. En el caso de la precampaña la reducimos a 15 días también. Entonces prácticamente lo que se ve en precampaña y mucho de lo que se ve en campaña es prácticamente el mismo contenido. Y pues consideramos que en el caso de diputados y presidentes municipales con un mes es suficiente. En el caso del gobernador lo estamos analizando a bajarlo a 2 meses. Además de que el estado de Chihuahua es un estado sumamente grande para en 2 meses recorrerlo, pues llegamos a la misma conclusión. Las personas que se dedican a la política, que tienen conocimiento del estado de Chihuahua, que los conocen en el estado de Chihuahua, pues en 2 meses es más que suficiente para dar a conocer propuestas, no para irse a dar a conocer en lo personal, sino sus propuestas y proyectos de trabajo respecto de la función pública. En ese sentido,
pues prevemos también la reducción de los tiempos de campaña, y en otra de las iniciativas estamos viendo, Juan Enrique, lo referente a la propaganda electoral. Es muy sentido por la ciudadanía que la propaganda electoral invade las ciudades, la estrategia, la estética de la ciudad se ve afectada, los postes llenos de 4 o 5 candidatos. Ya hemos tenido 2 elecciones federales en que no ha sido necesario llenar la ciudad de propaganda. Bueno, pues en ese sentido estamos queriendo que el estado de Chihuahua también sea igual que el COFIPE en cuanto a la propaganda electoral, para que todo lo que es equipamiento urbano no sea afectado por los partidos políticos, que tengamos campañas políticas limpias, que no esté llena en la ciudadanía atestada de lo que viene a ser la propaganda, sino que por el contrario, sea unas campañas limpias de trabajo, de visita, de contacto con la ciudadanía, y no necesariamente de estar colgando imágenes en los postes. En ese sentido también son parte de las iniciativas que estamos analizando. Estamos viendo la referente al síndico municipal también. El síndico municipal pues es una figura que conforme la Constitución General de la República integre el ayuntamiento. La Constitución nos dice el ayuntamiento se integra por presidente, regidores y síndico. En ese sentido, bueno, pues evitaríamos una campaña más del síndico si lo incorporamos en la misma boleta de elecciones del presidente, regidores y síndico. Tiene voz, más no voto. Tiene voz, más no voto, y sobre todo el síndico, pues es un... ¿Va a tener voto en esta reforma? No vamos a tocar todavía para nada las facultades, quedaría exactamente con las mismas facultades. Entra dentro de la planilla nada más y órale. No más en la planilla para evitarnos a nivel estado, pues son 67 municipios, de a 2 candidatos a síndico por municipio, pues hablamos de más de 130, 140 campañas políticas que se evitarían en el estado, y que bueno, pues el síndico a cumplir con su función, que además es una función que lleva a cabo de fiscalización en los municipios, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría del Estado, etcétera. Entonces son algunas de las reformas que estamos analizando importantes para el estado de Chihuahua y que consideramos en la Comisión de Gobernación que no urge llevarlas a cabo. Sería necesario, sería prudente tenerlas listas para el 2013, pero no urge ahorita, estamos en tiempo todavía. Vámonos a una breve pausa comercial. ¿Dónde se empantanó la reforma política? ¿Dónde no estuvo de acuerdo Héctor Ortiz? Héctor Ortiz es el coordinador de los diputados del PAN. Vámonos a una breve pausa. Seguimos aquí en la red estatal con el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, el diputado don Gabriel Sepúlveda, y este asunto de la reforma política, que no se dio hoy, pero se va a dar próximamente. ¿En dónde se empantanaron, señor diputado? Porque Héctor Ortiz, el coordinador de los diputados del PAN, se ufanaba por los pasillos del Congreso del Estado en la torre legislativa, pues de que no iba a pasar el día de hoy dicha reforma, y don Enrique Serrano, pues coordinador de la fracción priista, dijo que el PRI tiene la fuerza para, tiene la fuerza suficiente para sacar la reforma política, pero por cortesía política, pues no echaron a andar la aplanadora o la mayoría priista en el Congreso del Estado y prefirieron la cautela. ¿Dónde se empantanaron? ¿Qué es lo que desagradó a Héctor Ortiz, coordinador de los diputados del PAN? Bueno, mire, en realidad lo que pasa es que, pues efectivamente hubo el acuerdo en la Comisión de Gobernación de más tiempo para estudiar esta reforma. Esa es una realidad. Ahora, lo cierto es que sí, efectivamente, en el Partido Revolucionario Institucional tenemos la suficiente fuerza y nuestros aliados, los otros partidos políticos, para llevar a cabo reformas constitucionales, que en este caso abarca parte de la Constitución del Estado de Chihuahua y también reforma de tipo legal. La podríamos sacar en forma por mayoría los diputados del PRI con nuestros aliados de otros partidos. Pero bueno, pues sin embargo, siempre hemos trabajado en temas tan importantes como lo que es la reforma electoral, un tema que nos va a llevar a todos los ciudadanos de Chihuahua a las reglas con las que se va a competir en el 2013, pues hemos considerado, y sí, efectivamente, por cortesía política, escuchar a todas las fuerzas del Congreso del Estado, que participen todos. El estudio de las reformas está en todas las fracciones de los partidos políticos en el Congreso, no nada más en la comisión la tenemos. Recibimos opiniones de todas las fracciones, recibimos opiniones de varios diputados que acuden a un
sin ser miembros de la comisión estaban acudiendo a la misma. Y bueno, pues en ese sentido atendimos a la solicitud en que se nos pide más tiempo para llevar a cabo el estudio. Habremos de analizarlo, habremos de verlo y habremos de estudiar dentro de las iniciativas, pues algunas de las que comentaba referente, por ejemplo, a los diputados plurinominales. Ahorita el estado de Chihuahua es uno de los estados en la República Mexicana que tiene una mayor democracia y pluralidad en el Congreso del Estado. Esto atendiendo a que las diputaciones plurinominales atienden a un sistema mixto. Estas se determinan por medio de lista que presentan cada uno de los partidos políticos que vienen a ser los diputados de partido, o bien por medio de la prelación que se le llama, que es los candidatos mejores perdedores. Es una de las reformas que analizamos en el Congreso, y la otra referente a lo que le llaman la quinta ronda, que en realidad no es una quinta ronda, sino que conforme a la ley electoral del Estado, bueno, pues los diputados plurinominales se asignan primeramente a los partidos que obtienen el 2%, en otra ronda se asignan a los que tienen el 7%, en otra ronda se asignan diputados al 10% y terminan el 20%, pero si después de esas 4 rondas todavía quedan de asignar diputados, se asignan en orden decreciente del segundo lugar hacia abajo en el número de votos que se obtuvieron, de acuerdo a las posiciones de los partidos. Y bueno, pues la iniciativa es en el sentido de que la última ronda no sea, la que le llaman la última ronda, no sea en orden decreciente, sino que quede en el partido político que ocupó el segundo lugar. Estos son algunos de los aspectos importantes de la próxima elección que habremos de analizar y que estamos realmente trabajando en el Congreso del Estado, sí, con mucha responsabilidad, Juan Enrique. Estamos muy conscientes de que la próxima elección en Chihuahua, las reglas deben de ser claras, deben de beneficiar a la ciudadanía, como las iniciativas que estuvimos analizando con anterioridad. Y bueno, pues la idea no es trabajar al vapor ni trabajar con urgencia, sino trabajar lo mejor posible para la ciudadanía de Chihuahua. O sea, diputado, no se reduce el número de diputados plurinominales, ¿quedan los mismos 11? Sí, efectivamente, mire, ya trabajamos en el Congreso del Estado y dictaminamos en la Comisión Primera de Gobernación lo referente a la redistritación. Efectivamente, no aumenta el número de distritos, son los mismos 22 diputados de elección directa y los 11 pluris. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, a través del TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya nos había señalado que en el estado de Chihuahua debería llevarse a cabo una nueva redistritación. En ese sentido, en el Congreso del Estado... Que ya va tarde, ¿no? Porque eso era desde las 2 legislaturas atrás. No, fíjese que realmente la sentencia del TRIFE nos obliga a que esta próxima elección esté ya de acuerdo con esa nueva redistritación. Realmente muy en tiempo el Congreso del Estado, en la comisión que yo presido, la dictaminamos y ahí le dimos las facultades al Instituto Estatal Electoral, porque en esa resolución de la Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, nos dice que el órgano encargado de la redistritación debe ser el mismo órgano que inicia, lleva, controla y define una elección, que es el Instituto Estatal Electoral. Y en ese sentido el instituto está trabajando ya con la redistritación. Pensamos nosotros que en unas 2 sesiones más del instituto podría estar ya en condiciones de someter a votación la redistritación y que quede aprobada para la próxima contienda electoral. Pero esto no implica de ninguna manera aumentar el número de diputados, serían los mismos 22 más los 11 diputados plurinominales. Lo que implica es adecuar, conforme a la misma Constitución, adecuar el número de ciudadanos que son representados en el Congreso del Estado. Había algunos distritos que ya tenían muy pocos ciudadanos representados y otros distritos que tenían muchísimos ciudadanos y tenían poca representación. En ese sentido, bueno, pues se adapta la geografía política electoral del Estado de Chihuahua para que los distritos tengan una concordancia con el número de ciudadanos. De acuerdo al último censo del INEGI, que es como nos lo determina la Corte que debemos de hacerlo y la misma ley, pues debe de haber un promedio de aproximadamente 158,000 habitantes, más o menos un 10% para integrar cada distrito o distrito electoral en el estado de Chihuahua. Y pensamos que pronto ya el Instituto Estatal Electoral va a tener la redistritación lista, que será con la que se participará en los distritos para la próxima contienda electoral. Por ejemplo, aquí en la capital del estado hay 5 distritos, el 11, el 16, el 17, 18 y 19, y el 18 y el 19, más bien el 18,
pues como que ya no tiene muchos electores, entonces le van a mochar al 11, le van a mochar al 16, le van a mochar al 16 para darle al 19, bueno, así van a repartirlo. Sí, exactamente, Juan Enrique. Habrá que darle el número de representantes que la ley establece y que la Constitución establece, y para ello hay que modificar la geografía. Hay ciertas reglas, no se modifica la geografía en una forma arbitraria. Hay Por ejemplo, el reglas. distrito 17, que es bastión panista, pues el PAN no le va a gustar que le den mochecito, o al 16, que es bastión priista, que le quiten poquitos. Sí, efectivamente, que quizás los partidos políticos podrían argumentar algunos aspectos para que no se les merme ahí quizás su fuerza política, pero lo cierto es que ya el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya determina, hay ciertos criterios para llevar a cabo la redistribución, es decir, debe de tomarse en cuenta ciertas vialidades, debe de tomarse en cuenta dentro de la misma geografía la identidad de las personas para integrar una sola sección electoral o un solo distrito electoral. Y bueno, en ese sentido el Instituto Estatal Electoral tendrá que tener mucho cuidado, no hacer una redistribución geográfica arbitraria, sino aplicar los criterios electorales ya previamente establecidos y definidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Creemos que es un buen trabajo el que va a realizar, tenemos la seguridad de que así será, y que los distritos electorales, ambos partidos, bueno, todos los partidos que confluyen o convergen en el Congreso del Estado, serán conformes por la redistritación, que será con esos criterios que van a ser totalmente indiscutibles. Y esta reforma política, diputado, ¿no les impide a algunos de ustedes, por ejemplo, que quieren ser candidatos a presidente municipal, no les impide seguir avanzando en sus carreras políticas? Por ejemplo, usted allá en Parral. No, Juan Enrique, no. Tienen que terminar sus 3 años como diputados. Esto es completamente independiente. Okay. Realmente es independiente. El tema es tener unas reglas claras, unas reglas más precisas, unas reglas que la ciudadanía nos ha estado haciendo comentarios respecto de ellas, que habremos de tomar en cuenta, que queremos que formen parte de las próximas reglas electorales del Estado de Chihuahua y con las que se llevará a cabo el próximo proceso del 2013. ¿Y cómo se siente para el 2013? Pues en el Partido Revolucionario Institucional, bien, muy bien. Señor. Pues ya se le nombra mucho para Parral, ser el sucesor de César Daxlala. No, nuestro trabajo está en el Congreso del Estado. Hasta el último día que estemos ahí vamos a estar trabajando. ¿Hasta qué día, señor diputado? Hasta el último día que estemos. Conforme lo marca. Pues ya es más claro que el agua, no puede estar allá para... No. Por ejemplo, don Enrique Serrano va para Juárez, eso está más que cantado. Eso... hasta un niño de pecho lo sabe ya, que va Enrique Serrano como candidato del PRI a la presidencia municipal de Juárez. También se menciona mucho a usted para la presidencia municipal de Parral. Oiga, pues estaría suave. Bueno, pues la mención no es lo definitivo, ¿verdad? Lo que sucede es que pues está uno en cierta posición política y quizás se ha visto un trabajo aceptable de parte de uno, y eso es lo que puede hacer que nos mencionen por ahí, pero nada más hasta ahí. Pero tan insistentemente.